bienvenidos a Nikki Reads. Antes que nada quiero pedir una enorme disculpa por no haber subido nada, digamos que de provecho durante estas últimas semanas. He andado algo dispersa porque tengo como 1000 cosas en la cabeza, desde ideas para el canal personal, ideas para el proyecto con Nef, ideas para otros proyectos y Voldemort. Para los que no sepan a qué me refiero cuando digo la palabra Voldemort, hablo de mi tesis. Y lo malo no es que tenga ideas, lo malo es que tengo tantas cosas por hacer que termino por no hacer ni madres. Pero bueno, ya estoy aquí y estoy hiper feliz porque ya rebasé los 100 suscriptores. Sí, yo sé que esto sonará mediocre para algunas personas y sé que no faltará quien me diga: mija, ¿por qué te alegras si son re poquitas personas? Otras personas llegan a los 100,000 a los 3 meses, no mames. Sí, miren, ya estaré respondiendo todos esos comentarios en su debido momento, pero por ahora solo me limitaré a decir que, siendo francos, no pensé que llegaría a los 100 tan rápido. Literal, pensé que terminaría este año con 50. Sí, así de bajas eran mis expectativas. Así que estoy feliz, no solamente porque me está yendo mejor de lo que esperaba, sino porque sí estoy recibiendo como que bastante motivación por parte de ustedes. Y bueno, gracias de todo corazón y los quiero mucho. Pero bueno, basta de tanto choro, comencemos. Como supongo ya lo vieron en el video antepasado, me puse a hablar ni más ni menos que de mi saga favorita, que es Harry Potter. Harry Potter, como ya todos aquí sabemos, es un bestseller. Y yo, como tal vez varios de mis suscriptores ya sepan, soy egresada de letras hispánicas. Y de ahí de donde vengo, las palabras estudiante de letras y bestseller como que no hacen match. Y es que por ahí se ha difundido la idea de que bestseller es sinónimo de basura, irremediablemente. Y déjenme decirles, amigos, que no necesariamente es así, o al menos no en todos los casos. Ahorita les explico por qué. Como muchos de ustedes tal vez sepan, hoy en día consideramos clásicos a muchas obras literarias, tales como las comedias de Lope de Vega, El Quijote, las novelas de Víctor Hugo, la poesía de Goethe, los cuentos de Edgar Allan Poe, los cuentos de Maupassant o los cuentos de Lovecraft. Y ya poniéndonos un poco más contemporáneos, las novelas de García Márquez, de Carlos Fuentes, de Julio Cortázar y, en resumen, de todos los de El Boom. Sin embargo, todas estas obras tienen algo en común. Todas, en su momento, fueron bestsellers. El teatro de Lope de Vega, por poner un ejemplo, fue el favorito del vulgo durante la España barroca. El Quijote fue traducido al inglés, al alemán, al francés y a varios otros idiomas casi inmediatamente de que salió. Y hasta le hicieron su segunda parte apócrifa. Cervantes, generando la creación de fanfictions desde 1605. We love you, Cervantes. Casi todas las creaciones del romanticismo se vendían como pan caliente debido a su carácter rebelde y transgresor. Las historias de terror de autores como Edgar Allan Poe, Lovecraft, Maupassant y todos ellos se publicaban y vendían periódicamente y generaban tanta emoción y suspenso en los lectores que estos siempre se quedaban con ganas de más. 100 años de soledad tuvo mucho éxito inmediato no solamente en Colombia sino en toda Latinoamérica. Así pues, tenemos que muchos textos que hoy en día se consideran imperdibles fueron éxito de ventas en su momento, lo cual no les resta mérito como obras de arte.
Y así como muchos bestsellers de antes son clásicos de ahora, hay muchos bestsellers de ahora que podrían volverse clásicos en un futuro. Y atención, con esto tampoco quiero decir que todos los bestsellers sean buenos. Claro que no, hay muchos que en efecto son un asco. Pero, ¿cómo saber si estamos ante un buen o mal bestseller? Bueno, hay una guía que me dio una profesora de literatura española hace 2 años. Me ha funcionado para clasificar mis lecturas y el día de hoy se las voy a compartir a ustedes porque los amo. Esta guía que me dio tiene en total 10 puntos para calificar a una obra. Sin embargo, yo en lo personal considero que los más importantes son 6 y son los siguientes. Número 1. Personajes. Los personajes deben tener coherencia con el universo que los rodea. Como esto puede sonar un poco a que estoy hablando en chino, vamos a hacer un pequeño ejercicio de imaginación. Supongamos que queremos escribir una novela. Supongamos que la queremos ambientar en el siglo XIX. Y supongamos que más específicamente en el romanticismo. Y supongamos que queremos hacer un personaje femenino. Si es un personaje femenino, tenemos de 2 sopas. O hacemos que sea una esposa y madre ejemplar, frágil, casta y sumisa porque siglo XIX. O bien, la convertimos en prostituta, vampiresa, poseída o loca porque romanticismo y porque misery wins. Ahora hagamos otro ejercicio. Supongamos que ahora escribimos una novela ambientada en esta época. Y supongamos que queremos que la protagonice otra mujer, porque amamos a las mujeres y así. Supongamos que dicha mujer es frágil, sumisa, dependiente y enfermiza. O sea, muy siglo XIX, pa' rápido. Entonces tenemos que en el primer ejercicio se respeta el universo de la novela y el personaje es coherente con dicho universo. Ejemplos de esto los encontramos en la saga de El Capitán a la Triste, escrita por Arturo Pérez Reverte. Esta saga de bestsellers históricos está conformada por 7 libros que intentan representar diferentes etapas del siglo XVII español. En mi opinión es una muy buena ambientación y además los personajes son bastante coherentes con la realidad en la cual están representados. En cambio, ¿qué tenemos en el segundo ejercicio? Un personaje anacrónico cuya personalidad encaja con la realidad de hace 2 siglos, no con esta realidad. ¿Cuál es el ejemplo más claro de este segundo tipo de obras? Sí, le atinaron. Crepúsculo. ¿Cuál es el resultado de este experimento? Si el personaje es coherente con su contexto histórico-social, tal vez estemos ante un buen bestseller. Si en cambio no coincide, tal vez el bestseller sea malo. Pero no nos precipitemos y vayamos al punto 2. Número 2, elemento sorpresa. Bueno, esto no es tan difícil de explicar. Para que una novela sea buena debe ser impredecible. El ejemplo más claro de esto creo que son los policiales. Si desde un principio sabes quién es el asesino o el culpable directo del delito, entonces esa novela es caca. Pero bueno, no solo los policiales pueden ser predecibles, claro está. Todos sabemos, por ejemplo, que 50 sombras de Grey es Cenicienta, solo que con un toque de bondage. Y ya sabemos en qué termina. Christian Grey se enamora de la pureza de Anastasia. ¡Qué hermoso! Y digo, si ya sabemos en qué termina, pues... Y vaya, no es por nada, pero hubo muchas cosas en la saga de Harry Potter que la verdad no me esperaba. Así que ya saben, babies, si es predecible, es malo. Número 3. Verosimilitud. Bueno, este tampoco es muy difícil de aclarar. Toda buena novela debe ser verosímil, creíble, un retrato de la realidad tangible y todas esas cosas. Y se preguntarán ustedes,
¿Qué pasa con el terror o la ciencia ficción? ¿O con las distopías? Bueno, la ciencia ficción y las distopías necesariamente deben tener conocimiento sobre historia y necesariamente deben basarse en alguna realidad tangible porque toda novela es una crítica de algo, o en teoría debe serlo. La novela realista decimonónica, por ejemplo, critica el despotismo ilustrado. La literatura del absurdo, por ejemplo, critica problemas sociales como las carencias económicas, la religión, entre otros. La ciencia ficción critica, entre otras cosas, el desarrollo exagerado de la tecnología y los problemas que este desarrollo le puede generar a la humanidad, como por ejemplo la deshumanización o la pérdida total de la voluntad sobre uno mismo. Y bueno, se supone que las distopías deben enseñarnos, entre otras cosas, que si no conocemos nuestra historia estamos condenados a repetirla, y de manera garrafal. Los Juegos del Hambre, por ejemplo, nos retrata una sociedad ficticia, pero basada totalmente en hechos históricos reales. Susan Collins leyó mucho sobre el Imperio Romano para recrear Panem y para caracterizar a los personajes que viven en el Capitolio. Por eso, aunque se trate de una historia futurista, sí es verosímil. Pero bueno, mejor pasemos al punto 4. Número 4. Cohesión. Hoy en día es muy común ver novelas con varias historias paralelas a la principal. Sin embargo, todas estas historias deben hallar su punto de unión con la principal. Si el autor en cuestión agrega y agrega y agrega elementos y al final no haya cómo relacionarlos con la idea central, entonces la novela es vasca. Pero en cambio, si cada elemento se utiliza y cada historia complementa la idea central, entonces la novela está bien estructurada. Ejemplos de esto: los thrillers de Jon Katzenbach o las novelas de Stephen King. Número 5. Lenguaje. Bueno, ya dijimos que la caracterización de los personajes debe respetar un contexto. Y bueno, su lenguaje también. Pongamos un ejemplo. Si nuestro personaje no tiene educación, entonces no tiene mucho sentido que lo hagamos hablar como, no sé, Carlos Monsiváis. Y si nuestro personaje es una mujer del siglo XXI, no podemos hacerla hablar como alguien del siglo XIX nomás porque YOLO. Sí, Bella Swan, te estoy hablando a ti, porque evidentemente me escuchas y porque no estoy loca, ¿verdad? Ok, ya. Sí, en algunos casos se puede permitir lenguaje inverosímil, pero siempre dependiendo del contexto. Vayamos al ejemplo clásico, que no es un bestseller. Don Quijote. Él es un hombre del siglo XVII que está parodiando el lenguaje de un personaje de literatura medieval. Pero esto es porque está parodiando dicha literatura, así que finalmente sí hay un respeto al contexto. Pero bueno, mejor vayamos al punto 6. Número 6. Clasificación. Ok, esto está un poquito más complicado. Hoy en día está un poco difícil que una novela sea monogenérica. Ya no hay géneros completamente puros y en un policial puedes ver, por ejemplo, novela negra mezclada con novela rosa, o en una novela de terror puedes ver terror mezclado con erotismo. Sin embargo, siempre impera un género. En las novelas de Stephen King o de Jon Katzenbach hay mucho sexo, pero predominan el terror y el thriller, respectivamente. ¿Pero qué chingados es Crepúsculo? ¿Es terror o es novela rosa? La lógica nos diría que es completamente lo segundo, aunque se quiera vender como lo primero, pero no sé qué chingados pensaba Stephenie Meyer cuando le escribió, no sé qué carajo, pues. En resumen, una buena novela debe ser clasificable. Punto. No hay más. Hay más puntos para calificar un libro, pero creo que estos son los más importantes, en mi opinión. Así que, amigos, en conclusión, ¿es malo leer bestsellers? Para nada. Como ya lo dije, hay muchos que valen la pena y que tal vez dentro de unos años formen parte del canon. Solo es cosa de saber identificar sus elementos y espero de todo corazón que la guía que les acabo de dar les ayude un poco en esto.
Pero además sucede que los bestsellers son necesarios. ¿Por qué? No solo por el hecho de que bien o mal ayudan a la gente a que se acerque a los libros, sino porque para poder criticarlos hay que leerlos. Y porque no podemos decir que algo es bueno si no conocemos lo malo, y viceversa. Solo así se puede llegar a ser un buen crítico, conociendo de todo. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Estuvo algo largo y me disculpo, pero espero que les haya gustado y que les sirva. Pueden seguirme el cotorreo en mi página de Facebook, que es NickTheShiordia, y en mi Twitter, que es @NikkiReads. Los amo, gente loca. Bye.